Muy buenos días, tengan todos mis hermanos en esta mañana. Agradecidos a Dios, con Dios, por la vida que nos presta y un día más que nos da de vida. Gracias por ello. En esta mañana les quiero dar las gracias a todos nuestros hermanos y amigos que están en sus casitas, atentos al mensaje de nuestro Padre Dios en esta mañana. Gracias que hayan dejado todo a un lado para estar atentos a la palabra de Dios. Les invito en sus casitas a ponernos de pie y con toda reverencia a ir a nuestro Dios en oración. Oremos. Bendito y amoroso Padre, que moras en el cielo y en tu lugar, santificado sea tu nombre. Padre Santo, agradecidos estamos, Señor, con usted por su gran misericordia que tiene para con cada uno de nosotros, Padre. Gracias le damos por la vida que usted nos presta, la oportunidad, Padre, que nos da de este primer de la semana, de estar reunidos como su iglesia, como sus hijos en este lugar, este pequeño grupo de sus hijos, Padre, pidiéndole por cada uno, Padre, nuestros hermanos, que no se encuentran ahorita con nosotros, pero están en sus casitas, Padre, en sus casas, atentos a la palabra suya, Padre. Gracias le damos, Padre, en esta mañana por ello, Padre. Bendice en esta mañana a nuestro hermano, Padre, que va a traer estos cantos, estos himnos, que lleguen como lo grato ante su presencia y se agrade de ellos, Señor. Por nuestro hermano, que nos va a traer una porción más de tu santa y bendita palabra, que usted sea con él, Padre, y le recuerde lo que él ha estudiado, Señor. Y así mismo que le dé palabras fáciles y a nosotros limpie nuestra mente de toda cosa, Padre, para poder captar todo su consejo, todo su mensaje, Padre Santo. Poner nuestra mente, nuestro corazón, pero sobre todo ponerlo en práctica allá afuera, aquellos que no te conocen. Padre Santo, quédate con nosotros en esta mañana, Señor. Gracias le damos por todas sus bendiciones. En Cristo Jesús le pedimos todo esto. Amén. Amén. 35, hermanos. Hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, tributando eterno loor al invicto glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, y con sangre vertida en la cruz, los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo
Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. 43 hermanos. Estar por Cristo firmes. Estar por Cristo firmes. Estar por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado la bandera en nombre de Jesús. Es nuestra la victoria con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Estar por Cristo firmes os llama a la lid. Con él pues a la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestir la armadura verdadera en oración. Deberes y peligros demandan gran tesón. Amén. Buenos días tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana, hermanos. Y todos ustedes, hermanos y hermanas que nos están sintonizando en casa, le damos gracias y la bienvenida a todos ustedes a esta clase que vamos a tener hoy en esta mañana. Esperamos que podamos continuar nuestras oraciones por todos aquellos quienes han pedido de nuestras oraciones. Recuerden que entre nuestro número tenemos a personas que han tenido cirugía y que en este momento se encuentran recuperando en casa. Recuerde a cada una de esas personas. Y aún también se nos ha mencionado que hay miembros o familiares de miembros nuestros que han salido positivos con el COVID. Vamos también a orar por estas personas que ya se han mencionado. En total, como dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6 y versículo 18, vamos a orar uno por los otros.
Esta mañana vamos a continuar nuestro estudio, nuestra clase bíblica, sobre la primera carta que el apóstol Pablo escribe a un joven llamado Timoteo. Y hemos dicho anteriormente que esta carta se considera una de las cartas pastorales, y la razón en por qué se le da el título pastoral es porque es una carta que el apóstol Pablo escribe a dos jóvenes, tanto a Timoteo como a Tito, en referencia de la obligación que ellos tienen en la congregación, y aún también escribe sobre la organización bíblica concerniente a la que Dios ha puesto para la iglesia, según como se habla de Efesios capítulo 4 y versículo 11. Y es lo que estamos viendo. Estamos viendo que el apóstol Pablo aquí se dedica a escribirle primeramente a este joven llamado Tito, un hijo amado, como lo demuestra en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 2, un hijo amado del apóstol Pablo, y le comienza a enumerar ciertas cosas que él debe de entender, debe de tener siempre en mente, porque es el evangelista, el predicador en este momento de la ciudad de Éfeso. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3 lo demuestra esto, de que Timoteo fue enviado a Éfeso para que así él pudiese, como dice la escritura en Tito capítulo 1 versículo 5, corregir lo deficiente. Y nos damos cuenta que aquí en la ciudad de Éfeso la deficiencia que existía en esa ocasión era concerniente a varias cosas. Primeramente, la iglesia estaba confrontando falsos maestros, y el apóstol Pablo le escribe a este joven Timoteo en el primer capítulo en cómo tratar con los falsos maestros, las falsas doctrinas. Y segundo, miramos nosotros que el apóstol Pablo también ve una deficiencia concerniente al culto de adoración. Y miramos nosotros que la deficiencia que el apóstol Pablo ve en los cultos de oración tienen que ver concerniente a la responsabilidad de los varones, miembros del cuerpo de Cristo Jesús, y las mujeres. Y es por esto que el apóstol Pablo le escribe en el capítulo 2 concerniente a esto. Y también concerniente a la oración. Quizás los hermanos ahí, miembros del cuerpo de Cristo en la ciudad de Éfeso, aún todavía no habían sido instruidos correctamente concerniente a la oración, por quién deberían de orar, y el apóstol Pablo les hace ver esto también en el capítulo 2. Pero en el capítulo 3 miramos nosotros que el apóstol Pablo ya entra a un tema diferente al cual está hablando en el capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 16. Miramos nosotros que el apóstol Pablo pone aquí introducción a este capítulo. Miramos nosotros que primeramente el apóstol Pablo nos da a entender concerniente a la organización bíblica ahí en el cuerpo de Cristo Jesús. Esto es algo interesante, porque miren, cuando nosotros leemos Hechos, capítulo 20, miramos nosotros que el apóstol Pablo hace llamar a los ancianos de Éfeso. Y la razón en por qué el apóstol Pablo llamó a los hermanos ancianos de Éfeso es para darle consejos concerniente a algunas cosas que estaban ocurriendo y que habían de ocurrir en esa ciudad. Estamos hablando más o menos en una fecha en los 50, ¿verdad? ¿Okay? Porque recuerde que ya era para el término del tercer viaje del apóstol Pablo, cuando ya comienza todo esto, ¿verdad? Porque ya vemos que el apóstol Pablo llega a Jerusalén y ya empieza sus jornadas de cárcel en cárcel hasta que llega a la ciudad de Roma. 50. Y digo esto porque ya para este tiempo miramos nosotros que en la ciudad de Éfeso ya se encontraban ancianos. ¿Ok? Ancianos.
Y la razón en por qué se encontraban ancianos, como ya hemos visto varias veces, que cuando el apóstol Pablo iba y evangelizaba cierta región, miramos nosotros que el apóstol Pablo, seguía el curso que habla Hechos capítulo 14, versículo 21 al 23. Y en el 21 al 23 miramos nosotros que hay tres cosas que ocurren. Primeramente, existe la predicación. Segundo, existe la enseñanza. Y tercero, existe la selección de ancianos o la selección de la organización bíblica. ¿Okay? Esto lo miramos en versículo 21, versículo 22 y versículo 23. Ahora, miramos nosotros que esto vino a ocurrir en toda región que el apóstol Pablo anduvo predicando y enseñando. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, hay un texto que quiero que lean conmigo, se encuentra en Filipenses capítulo 1 y versículo 1. En Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Este versículo nos da a entender que el apóstol Pablo no solamente evangelizaba, predicaba el evangelio, sino que enseñaba y seleccionaba a la organización bíblica que la iglesia debía tener. Y esto nos da a entender, vuelvo a repetir, en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Porque vamos a regresar nuestra lógica. No creo que el apóstol Pablo haya llegado solamente en Filipo y predicar y enseñar y seleccionar a la organización bíblica y en los demás lugares no hacer nada de esto, sino que él lo hizo en todos los lugares que él fue. Y miramos nosotros que esto es algo patente en las Escrituras. Filipenses capítulo 1, versículo 1 es un versículo que nos da a entender esto y que nos viene a sustanciar nuestra lógica en el pensamiento que estamos desarrollando. Porque de otras maneras entonces quiere decir que las demás congregaciones no tenían organización bíblica y por lo tanto miramos nosotros que no es así. Otro texto que viene a probar esto es Tito, capítulo 1, versículo 5, en donde el apóstol Pablo dice a Tito: para eso te mandé a Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad. Entonces, eso era el propósito del apóstol Pablo, andar evangelizando y mandando predicadores a diferentes lugares. Entonces llegamos al punto número 3. El texto que estamos leyendo ahorita en la primera carta de Timoteo ya se vino a escribir como en los 60s. Y noten que ya había pasado más o menos como unos 10 años, y estoy hablando solamente en general, porque no tenemos fechas específicas en general. Y ya en 1 Timoteo, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que debe de procurar en organizar bien la iglesia de Éfeso. ¿Que no tenía ancianos? Sí tenía ancianos. ¿Y por qué está hablando de los ancianos en 1 Timoteo capítulo 3? Bueno, es que continuamente la iglesia debe de estar entrenando a hermanos capaces, hermanos que cualifican para la organización de un liderazgo, porque continuamente se está necesitando personas que puedan dirigir la iglesia del Señor. Y lo digo esto como forma de introducción para que ya entremos en 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 1. Ahora pues llegamos a la segunda parte. ¿Tienen preguntas o comentarios ustedes, hermanos? Si tienen, háganmelas y tratamos de contestarlas, por lo mejor se me pasa algo. Segundo, los ancianos.
Aquí en los ancianos miramos nosotros que se encuentra en el capítulo 3, versículo del 1 al 7. Y cuando uno lee, no vamos a tomar tiempo de mirar cada cosa en particular, porque se nos pasa el tiempo, pero cuando uno lee concerniente a los ancianos, miramos nosotros que cae en tres diferentes partes. Por ejemplo, dice primeramente la familia. Segundo, habla de la conducta que debe tener la persona. Y tres, el trabajo o oficio de el anciano. Esto es lo que nos habla los versículos del 1 al 7. Concerniente a la familia, pues ya todos sabemos bien, ¿verdad?, de que debe de ser un hombre que esté casado con una sola mujer. Ahora, aquí ha visto un poquito de controversia concerniente a personas quienes son bien extremistas en la interpretación de la palabra del Señor. Pero nosotros tenemos que ir a la palabra del Señor para poder ver qué es lo que la palabra del Señor nos enseña. Por ejemplo, y no me voy a meter mucho en detalle, pero sabemos nosotros, ¿verdad?, que en concerniente al matrimonio, la Biblia permite un divorcio bíblico, ¿ok? Y lo pongo bíblico porque esto es lo que habla Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 19, Romanos capítulo 7, versículo en adelante, y también permite, ¿verdad?, las segundas nupcias, ¿ok? Bíblicamente permite las segundas nupcias. Entonces, lo que la Biblia nos está enseñando cuando habla de aquí, ¿verdad?, que sea un hombre de una sola mujer, ¿verdad?, que esté casado con una mujer únicamente. Y este lenguaje o fraseología que los lexicógrafos usan aquí, por ejemplo, es comparada con 1 Timoteo capítulo 5, donde habla de que la mujer viuda debería de haber sido mujer de un solo hombre. Y claro, ¿verdad?, el mismo lenguaje, la misma fraseología, ahí se menciona igual que aquí, en otras palabras, un hombre y una mujer. Totalmente que estén de acuerdo con la palabra del Señor y cómo la palabra enseña concerniente a esto. Y la razón en por qué Pablo escribe esto es porque entre los griegos, los romanos y algunos judíos se acostumbraban a tener más de una mujer en ese tiempo. Usted puede leer la historia, puede leer la historia de Josefo y otras historias seculares en donde habla concerniente a esto. E incluso la Biblia condena todo esto. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante, habla todo eso. Solo que ahí habla de esto, ¿verdad? ¿Okay? Segundo, los niños o los hijos de la persona. Otra controversia que existe concerniente a esto. Los extremistas dicen que los hijos deben de ser hijos creyentes, pero cuando uno lee el contexto, miramos nosotros que está hablando sobre la familia y cómo el hombre debe de gobernar a su familia. No está hablando de creyentes o no creyentes, sino que está hablando sobre la gobernación del hombre a su propia casa. Y el texto dice, ¿cómo puede un hombre tener el oficio de anciano si acaso no puede gobernar bien su casa? El texto lo dice claramente. Pero que no estamos hablando de cristianos o no cristianos, estamos hablando sobre la capacidad del hombre que ha deseado ser obispo, anciano, para que él pueda gobernar bien la iglesia. Y vuelvo a repetir, es una controversia que se encuentra, y no voy a entrar en ello porque se lleva tiempo. Ya hemos estudiado sobre esto varias veces, abiertamente a la congregación, solo que espero que ya han entendido lo que la Escritura habla concerniente a esto. Solo que habla de la familia. Segundo, habla de la conducta, del cristiano. Y ahí hay varias palabras en cómo el cristiano se debe de conducir. Y por último, habla sobre el trabajo, el oficio del anciano. Y esto es de gobernar la iglesia.
Vuelvo a repetir, dice, ¿cómo puede gobernar la iglesia si acaso no puede gobernar bien su casa? Y algo que se me pasó por alto aquí, ¿verdad? Es que el anciano debe de desear el oficio de ser anciano, que es el versículo 1. Pero eso es lo que habla concerniente a los ancianos, rápidamente. Pregunta o comentario. Muy bien. Si usted tiene pregunta o comentario, hermano o hermana en casa, lo puede mandar por Facebook o por email, y entonces ya podemos hablar un poco más extenso sobre esto, pero por lo pronto espero que cada uno de nosotros entendamos lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros concerniente a esto. Ahora, algo más que quiero comunicar concerniente a los ancianos, y lo pone aquí en punto D, las palabras. Las palabras. Tenemos en Hechos, capítulo 20, versículo 17, ahí se usa la palabra anciano o ancianos. Esto se refiere, la palabra en griego es la palabra presbiteros. Esto se refiere a una persona de edad, a una persona con sabiduría, con conocimiento, una persona que tenga suficiente capacidad de la vida y de la escritura para poder tratar cualquier asunto que se vaya a levantar dentro de la congregación. Y luego tenemos la palabra Hechos, capítulo 20, versículo 28, la primera palabra, ahí está la palabra obispos. ¿Okay? Episcopados. Episcopado es la palabra griego. Esta palabra quiere decir solamente un superintendiente, uno que viene a supervisar todo asunto de la iglesia, desde los maestros, desde la membresía, todo. No hay nada dentro de la congregación que el anciano no vaya a supervisar. Él viene a supervisar todo esto y lo viene a supervisar conforme a la luz de las Escrituras. Por eso Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice que nosotros debemos de obedecer a nuestros ancianos porque ellos velan por nosotros. Ellos están considerando todas las cosas de la congregación. Y luego tercero, ¿verdad? Se encuentra otra palabra ahí en Hechos capítulo 20 y es en el versículo 28 también. Pero déjenme estar seguro aquí, ¿verdad? La palabra. Hechos capítulo 20, versículo 28. No sé lo que dice aquí. Déjenme encontrarlo. Hechos 20, 28 dice la palabra: por lo tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, la palabra que acabamos de ver, para apacentar. La palabra apacentar. Es la misma palabra que se usa ya en Efesios como la palabra pastor. ¿Ok? Efesios capítulo 4, versículo 11. Apacentar. La palabra griega es la palabra poimenio, que quiere decir que el anciano debe de alimentar espiritualmente, nutrir espiritualmente a los miembros o membresía de la congregación. Por eso es que uno de los requisitos es que tiene que ser apto para enseñar. El anciano tiene que tener la capacidad para nutrir, para alimentar espiritualmente a la grey. Esta palabra la vuelve a repetir el apóstol, ¿recuerdan el apóstol Pedro? En 1 de Pedro capítulo 5 y versículo 2 dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Esta escritura es muy importante porque el anciano debe de apacentar la grey que está solamente bajo su autoridad. Es decir, no tiene poder un anciano de esta congregación ir y ejecutar su autoridad en otra congregación
sino que únicamente la autoridad del anciano es sobre la grey que está bajo su autoridad. Porque hay ancianos, ¿verdad?, que hacen eso. Van y se entremeten, o vienen a entremeterse, ¿verdad?, en los asuntos de otras congregaciones, pensando de que porque son ancianos en una congregación tienen el derecho de poder venir a entremeterse en otra congregación, y la Biblia no da esa autoridad. Únicamente la persona o anciano sobre esa congregación tiene esa autoridad de apacentar la grey. Ahora, ¿puede un anciano que es invitado a otra congregación venir a enseñar y predicar a una congregación? Sí puede, pero nomás enseñar y a predicar. No tiene autoridad de entremeterse, ¿verdad?, en asuntos que le pertenecen a la congregación. Solo que estas son las tres palabras importantes en el Nuevo Testamento que miramos nosotros concerniente a los ancianos. Se refiere a la misma persona, pero con diferentes capacidades, ya hablando del oficio y el trabajo del anciano, con diferentes capacidades. Tiene que ser una persona sabia, una persona que tenga conocimiento, una persona que tenga experiencia en la vida, una persona que sepa dirigir, supervisar, ser como, para que mejor me entiendan, ¿verdad? Y la palabra que a lo mejor venga a chocar con algunos, ser un CEO, el patrón de la congregación, porque son los que van a supervisar. Cuando, por ejemplo, yo, si acaso soy anciano en una congregación y cuando muera y esté ante la presencia de Dios, voy a tener que responder por ese trabajo que yo ejecuté como anciano sobre la congregación. Tengo que responder al Señor. Por eso dice, ¿verdad?, velan por otras almas, un supervisor. Yo sé bien que a muchos hermanos no les gusta eso, que lo vengan a supervisar, pero esto es lo que les enseña. Y vuelvo a presentar, a apacentar a la iglesia, a enseñar lo que dice la palabra del Señor. Pregunta o comentario. Okay. Vuelvo a repetir, si tiene pregunta o comentario usted, hermano o hermana, mándame. Ok. Tiempo se me está terminando. Vamos a hablar de los diáconos. Los diáconos. Ok. Capítulo 3, versículo del 8 aquí al 13 me parece. Del 8 al 13. Otra vez, miramos nosotros que habla sobre la familia, habla sobre la conducta y habla sobre el oficio, el trabajo del diácono. ¿Okay? Y de la familia, igualmente que los ancianos. Debe ser un hombre de una sola mujer y debe de tener su casa en orden, debe de gobernar bien su casa, su conducta, ahí también lo demuestra en cómo debe de ser y el oficio que debe llevar a cabo. El oficio del diácono es de suplir lo que los ancianos pues entonces vengan a dictar que es necesario que tengan que hacer, porque recuerda, la palabra anciano quiere decir un siervo, uno que sirve. Y si usted va a los lexicógrafos, se va a entender que dicen los que sirven las mesas, los que vienen a suplir una necesidad. Es casi como Génesis capítulo 1, que es 12, versículo 18, dice que la mujer fue creada como ayuda idónea. Bueno, el diácono es una ayuda idónea al anciano. El anciano se viene a preocupar por las cosas, le ponemos así, espirituales. Mientras que los diáconos, las cosas materiales, vamos a poner así, en el sentido de que son los que administran ciertas cosas necesarias dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Se pueden encargar de las maestras, el currículum, el sello, lo de afuera, la cena del Señor, etc. Todo esto, y arreglar el punto de oración, todo eso, ¿verdad? Se puede encargar el diácono. Y claro que el diácono, ¿verdad?, ejecutando un trabajo bueno, como dice ahí, ¿verdad?,
puede aspirar para llegar a ser un anciano un día de su vida. Pero esto es lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a los diáconos. Son los que sirven, son los que ayudan concerniente a las necesidades necesarias dentro del cuerpo de Cristo Jesús, mientras que los ancianos se preocupan por lo espiritual. Pregunta o comentario. Lo estoy hablando bien breve que pueda ser, ¿verdad? Porque el tiempo se nos pasa. Y luego, tenemos el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Capítulo 3, del 14 al 16. Aquí el apóstol Pablo le da consejos a Timoteo, primeramente en cómo se debe de conducir en la iglesia del Señor. En versículo 14 dice el apóstol Pablo: esto te escribo aquí en Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, viviente y columna y baluarte de la verdad. Recuerde que aquí está hablando concerniente a la obligación del ministro. Ya hemos hablado de esto en varias ocasiones, pero el ministro, o el evangelista, o el predicador, como le quieran nombrar, ¿verdad? Su trabajo es de evangelizar, de instruir, y luego de organizar. Y ya después de que cumple este trabajo y que ya viene a organizar, y los ancianos o la organización bíblica deben establecer, entonces el ministro se viene a sujetar bajo la autoridad de los ancianos, como ya hemos dicho esto, ¿verdad? Entonces esto es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: entiende bien tu propósito, tu trabajo, qué es lo que tienes que hacer, que tienes que evangelizar, que tienes que instruir, pero que recuerda que tienes que presentarte debajo de la autoridad de los ancianos. El ministro no se manda por sí mismo, el ministro no se gobierna por sí mismo, el ministro cumple su responsabilidad de evangelizar, de instruir. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ese era el trabajo de Timoteo. Ese es el trabajo mío, de instruir, de evangelizar, pero estoy bajo de mis ancianos. Mis ancianos son los que están como supervisores de la congregación. Y esto es lo que habla en el versículo 14, que yo debo de entender cómo debo de conducirme en la casa de Dios. Y luego ya comienza a hablar el apóstol Pablo sobre el misterio de la piedad. El misterio de la piedad está descrito en 6 puntos. Y claro que está hablando de Jesucristo. Dice: Jesucristo fue manifestado en carne. Juan capítulo 1 y versículo 8 en adelante habla de eso. Jesucristo fue justificado en el Espíritu. Romanos capítulo 1 versículo 4 habla de esto. Fue visto de los ángeles. Bueno, sabemos que cuando Cristo nació, todo ángel vio. Sabemos que cuando Jesucristo fue y ascendió al cielo, todo ángel lo vio. Todo ángel lo vio. Y miramos nosotros que dice que fue predicado a los gentiles, y esto por medio del apóstol Pablo y otros predicadores. Fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. Solo que 6 puntos que vienen a demostrar el misterio de la piedad, que es Jesucristo. Pregunta o comentario, hermanos. Muy bien.
Entonces, hemos terminado en esta mañana con nuestra clase, el capítulo 3. Vuelvo a repetir, hermanos, hermanas en casa, yo sé bien que hemos hablado de unos puntos un poco controversiales, pero si tiene alguna pregunta o comentario, me puede escribir o me puede mandar un correo electrónico y con mucho gusto le contestaré su pregunta. Pero espero que hayamos entendido el mensaje del apóstol Pablo a este joven Timoteo, predicador de la Iglesia de Cristo, que es sumamente importante la organización en el cuerpo de Cristo Jesús. Y es por esto que cada congregación debe de procurar lo más pronto posible de organizarse para que así pueda funcionar conforme a como la palabra del Señor nos describe. Nosotros, gracias a Dios, que estamos bendecidos, tenemos nuestros propios ancianos, nuestros propios diáconos, y gracias a Dios por hermanos que han demostrado este interés, el valor de querer trabajar y desarrollar estos oficios, porque no son oficios fáciles, sino que se llevan mucho trabajo, mucho estudio, mucha sabiduría, y gracias a estos hermanos por el trabajo que os hacen. Sigamos orando por nuestros ancianos, por nuestros diáconos y por todos. Que el Señor nos bendiga, y vamos a tomar un pequeño receso y luego entramos en nuestra predicación hoy en esta mañana. Señor nos bendiga, hermanos.